El teléfono vibró en la mesa del café. Y Alejandro lo miró con el corazón latiéndole fuerte. Era el mensaje que esperaba: nos vemos en el retiro a las 7. Miguel. Pero cuando llegó al parque, el hombre que lo esperaba no era solo un desconocido de una app, era el fantasma de un secreto que amenazaba con destruir su vida ordenada. Alejandro se sentó en el banco, intentando calmarse. Madrid bullía a su alrededor con el atardecer de verano. Parejas paseando. Niños jugando. Pero él sentía un nudo en el estómago. ¿Por qué había aceptado esta cita a ciegas? Su amigo Pablo lo había convencido, diciendo que necesitaba salir de su rutina. Olvidar el peso de las expectativas familiares. Alejandro, con 25 años. Era el hijo perfecto, estudiante de Derecho en la Complutense. Devoto católico. Siempre dispuesto a ayudar en la parroquia. Pero en el fondo, ocultaba un deseo que lo aterrorizaba. Miguel apareció con una sonrisa tímida. Alto y atlético. Con ojos que parecían leerle el alma. Se presentaron. Y la conversación fluyó con facilidad. Hablaron de libros. De la vida en la ciudad. De sueños postergados. Alejandro se sorprendió riendo, sintiendo una conexión que no esperaba. Pero entonces, una niña de unos 5 años corrió hacia ellos, con coletas volando y una mochila rosa. «¡Papá!», gritó, lanzándose a los brazos de Miguel. Alejandro se quedó helado. Miguel la levantó, besándola en la mejilla. «Hola. ¿Princesa? ¿Qué haces aquí tan pronto?». La niña miró a Alejandro con curiosidad. «Eres el hombre de papá, ¿verdad?». El de la foto en su teléfono. El mundo de Alejandro se tambaleó. Miguel palideció, intentando explicar. Su exmujer, Laura, apareció momentos después, con una expresión de sorpresa fingida. «Lo siento, Miguel. Se me escapó». «Hola. ¿Tú eres?». Alejandro se levantó, el pánico invadiéndolo. ¿Miguel tenía una hija? ¿Estaba casado? No. Divorciado. Aclaró Miguel rápidamente. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminaba por las calles de Malasaña, el barrio bohemio donde vivía en un piso compartido. ¿Cómo había llegado a esto? Siempre había reprimido sus sentimientos hacia los hombres, convencido de que era una fase. Un pecado que podía expiar con oración y disciplina. Su familia, conservadora y arraigada en las tradiciones españolas, no lo entendería. Su padre, un empresario de Valencia, siempre hablaba de herederos y legado. Su madre, devota de la Virgen, organizaba rosarios semanales. Alejandro había salido con chicas en el instituto, pero nada duraba. Ahora, esta cita lo confrontaba con la verdad: le gustaba Miguel. Pero la niña. Eso complicaba todo. ¿Era Miguel honesto? ¿O solo buscaba una aventura discreta? Al día siguiente, Miguel lo llamó. «Necesito explicarte. Cenemos esta noche». Alejandro accedió, más por curiosidad que por deseo. Se encontraron en un pequeño restaurante en Chueca, el corazón gay de Madrid. El lugar estaba lleno de parejas del mismo sexo, riendo libremente.
algo que Alejandro envidiaba en secreto. Miguel contó su historia, casado joven por presión familiar. Padre a los 23. Divorciado hace 2 años cuando admitió su orientación. Laura lo sabía. Pero fingimos por la niña. Por la sociedad. En España, las cosas han cambiado. Pero no para todos. Alejandro escuchaba, sintiendo una mezcla de empatía y miedo. Él mismo había crecido en un entorno donde ser gay era un chisme. Un estigma. Recordaba a su primo, expulsado de casa por su orientación. Ahora viviendo en Barcelona. Solo. La cena se extendió. Y Alejandro se abrió un poco. Habló de su lucha interna. De las noches rezando para curarse. Miguel lo miró con comprensión. No estás roto, Alejandro. Solo eres tú. Al despedirse, un roce de manos envió un escalofrío por su espalda. Pero al llegar a casa, encontró a su roommate, Pablo, esperándolo. Tío, ¿qué pasa? Pareces un fantasma. Alejandro confesó parte de la verdad. Pablo, abiertamente gay, lo animó. Madrid no es como tu pueblo. Aquí puedes ser libre. Pero Alejandro dudaba. ¿Libertad a qué precio? Los días siguientes fueron un torbellino. Miguel y él se veían a escondidas, paseos por el Retiro. Cafés en plazas ocultas. Cada encuentro profundizaba la conexión. Pero también el conflicto. Alejandro se sentía vivo. Pero culpable. Una tarde, mientras caminaban, Miguel mencionó a su hija. Sofía. Ella es mi mundo. Laura y yo compartimos custodia. Pero quiero que sepa la verdad algún día. Alejandro asintió. Pero internamente se preguntaba si podía encajar en esa vida. ¿Sería el tío eterno? ¿O algo más? Entonces llegó la primera confrontación. Su hermana mayor, Elena, lo visitó inesperadamente. Siempre protectora. Notó su distracción. Estás raro. Ale. Hay una chica. Él negó. Pero ella insistió. En un momento de debilidad, Alejandro mencionó a Miguel como un amigo. Elena frunció el ceño. Suena como algo más. Papá no lo aprobaría. El miedo lo invadió. ¿Y si su familia se enteraba? Perdería todo, el apoyo económico. El amor condicional. Miguel, por su lado, lidiaba con sus propios demonios. Su exsuegro, un hombre conservador de Andalucía, amenazaba con pelear la custodia si se enteraba de su estilo de vida. Sofía necesita una familia normal. Le había dicho. Miguel amaba a su hija. Pero también comenzaba a amar a Alejandro. Una noche, después de dejar a Sofía con Laura, se encontraron en un bar. Quiero intentarlo contigo, dijo Miguel. Alejandro, aterrorizado, huyó. No puedo. Es demasiado. Pero el destino intervino. Al día siguiente, Sofía se enfermó. Y Miguel lo llamó en pánico. Alejandro, sin pensarlo, fue al hospital. Allí, vio a Miguel vulnerable, sosteniendo la mano de su hija.
Laura lo miró con curiosidad. Eres el amigo de Miguel, ¿verdad? Él asintió. En ese momento, algo cambió. Ayudó con Sofía, contándole cuentos hasta que se durmió. Miguel lo miró con gratitud. Gracias por estar aquí. Salieron del hospital al amanecer. Y por primera vez, se besaron bajo las luces de Madrid. Fue un beso tentatively, lleno de promesas y miedos. Alejandro sintió que el mundo se abría, pero también que el abismo se profundizaba. ¿Cuánto duraría esta ilusión antes de que la realidad los aplastara? Los meses siguientes fueron una danza precaria entre el amor y el secreto. Alejandro y Miguel se veían en rincones escondidos de Madrid, el templo de Devot al atardecer. Librerías antiguas en el barrio de las Letras. Cada encuentro era un bálsamo para el alma de Alejandro. Pero también una espina en su conciencia. En la universidad. Se distraía en clases, pensando en Miguel. Sus notas bajaron. Y su profesor lo notó. ¿Estás descentrado, chico? ¿Problemas en casa? Alejandro mintió. Pero la verdad era que su doble vida lo agotaba. Miguel, meanwhile, navegaba por sus propias tormentas. La custodia de Sofía era un campo minado. Laura, aunque comprensiva, advertía: si tu familia se entera de Alejandro, usarán esto en tu contra. El padre de Laura, don José, era un patriarca chapado a la antigua, devoto del Opus Dei, que veía la homosexualidad como un pecado mortal. Miguel recordaba las discusiones acaloradas durante el divorcio: has fallado como hombre, como padre. Ahora, con Alejandro en su vida, el riesgo aumentaba. Pero no podía renunciar. Eres lo que me hace sentir completo, le dijo una noche en su apartamento. Alejandro comenzó a cuestionar todo. En la parroquia, durante la misa, el sacerdote hablaba de la familia tradicional. El matrimonio es entre hombre y mujer, como Dios manda. Alejandro se sentía hipócrita, arrodillado allí, pidiendo perdón por algo que no quería cambiar. Una tarde, confesó a Pablo toda la verdad. Estoy enamorado, pero tengo miedo. Pablo lo abrazó. El miedo es lo que nos mata, no el amor. Mira a tu alrededor, España ha cambiado. Matrimonio igualitario desde 2005. ¿Por qué vives en el pasado? Pero el pasado golpeó fuerte. La familia de Alejandro organizó una reunión en Valencia para el cumpleaños de su padre. Él fue, dejando a Miguel atrás. Allí, en la casa familiar, rodeado de tíos y primos, sintió la presión. Su padre lo llevó aparte: hijo, es hora de pensar en el futuro. Conoce a la hija de mi socio. Es perfecta para ti. Alejandro sonrió forzado. Pero por dentro se rompía. Esa noche, llamó a Miguel en secreto. No sé si puedo seguir. Miguel, herido, respondió: entonces elige. Pero no me hagas daño a medias. De vuelta en Madrid, la tensión estalló. Miguel invitó a Alejandro a una cena con Sofía. Quiero que os conozcáis mejor. Alejandro accedió, nervioso. Sofía era encantadora, dibujando mientras charlaban. Papá dice que eres su amigo especial. Alejandro se sonrojó.
Pero Laura llegó temprano. Y notó la química. Miguel. Ten cuidado. Sofía es pequeña. Pero entiende más de lo que crees. Esa noche, Miguel y Alejandro discutieron. No estoy listo para esto, gritó Alejandro. Tienes una familia. Yo no quiero ser el secreto. Miguel. Dolido. Replicó, yo también tengo miedo. Pero por ti. Lo arriesgo todo. La traición llegó de donde menos esperaban. Pablo. En un intento de ayudar. Mencionó a Alejandro en una fiesta. Alguien lo oyó. Y el rumor llegó a Elena. Ella lo confrontó por teléfono, dime que no es verdad. ¿Estás con un hombre? Con un padre divorciado. Alejandro negó. Pero Elena no creyó. Voy a Madrid. Tenemos que hablar. El pánico lo invadió. Contó a Miguel. ¿Quién sugirió huir juntos un fin de semana? A Barcelona. Donde nadie nos conoce. Alejandro aceptó. Desesperado. En Barcelona. En un hotel junto al mar. Se abrieron completamente. Miguel habló de su juventud reprimida. De casarse para encajar. Alejandro confesó sus noches de insomnio. Rezando por normalidad. Hicieron el amor emocionalmente. Sin detalles físicos. Solo conexión. Pero al volver. La realidad los esperaba. Elena estaba en su piso. Háblame. Hermano. ¿Es cierto? Alejandro. Acorralado. Admitió. Sí. Estoy enamorado de Miguel. Elena lloró. Papá te matará. ¿Y la iglesia? Nuestra familia. Él suplicó comprensión. Pero ella se fue enfadada. Miguel enfrentó su propia crisis. Don José se enteró por Laura. ¿Quién accidentalmente lo mencionó? ¿Un hombre? ¿Quieres corromper a mi nieta? Amenazó con demandar por custodia total. Miguel. Devastado. Confrontó a Laura. ¿Por qué lo dijiste? Ella se defendió, fue un error. Pero Sofía merece estabilidad. Miguel se sintió traicionado. Llamó a Alejandro, todo se desmorona. Alejandro. En su propia tormenta. Propuso una solución drástica, dejémoslo. Por Sofía. Por mi familia. Miguel colgó. Herido. Pero el amor no se rinde fácil. Alejandro reflexionó solo. Caminando por la Gran Vía. Vio parejas gay paseando libres. Y envidió su coraje. Recordó las palabras de Pablo, elige ser feliz. Decidió luchar. Fue a casa de Miguel. Donde encontró a Sofía jugando. Quiero estar contigo. Con vosotros. Miguel. Con lágrimas. Lo abrazó. Pero sabían que el camino sería duro. La alta tensión llegó con la demanda de custodia. Miguel contrató un abogado. Pero don José usaba influencias. Alejandro testificó en secreto. Hablando de Miguel como padre amoroso. Su orientación no lo hace menos padre. El juez. Progresista. Falló a favor de Miguel. Pero el costo fue alto, la relación con Laura se tensó. Y Sofía preguntó por qué el abuelo estaba enfadado. Alejandro. Inspirado. Confrontó a su familia.
En una cena en Valencia. Dijo, soy gay. Amo a Miguel. Su padre explotó, fuera de mi casa. Su madre lloró. Pero Elena me dio, dadle tiempo. Alejandro se fue. Herido pero libre. La victoria en la corte fue pírrica para Miguel. Aunque mantuvo la custodia compartida. Don José juró no verlo más. Cortando lazos con Sofía. Abuelo dice que eres malo. Le dijo la niña un día. Rompiéndole el corazón. Miguel se culpaba, ¿había sido egoísta al perseguir el amor? Alejandro lo consolaba, hiciste lo correcto. Sofía te necesita auténtico. Pero internamente. Alejandro dudaba. Su propia familia era un campo de batalla. Su padre no hablaba. Su madre enviaba mensajes suplicantes, ven a misa. Hijo. Dios te perdonará. Él ignoraba. Pero el vacío dolía. En Madrid. La sociedad los ponía a prueba. Amigos comunes murmuraban, un gay con hija. ¡Qué escándalo! En Chueca. Eran aceptados. Pero fuera. Miradas juzgadoras. Una vez. En un supermercado. Una mujer mayor susurró, pobrecita niña. Sin madre adecuada. Miguel apretó la mano de Alejandro. Conteniendo la rabia. Sofía. Perceptiva. Preguntaba, ¿por qué la gente nos mira raro? Miguel explicaba, porque no entienden que el amor es amor. Pero las palabras no borraban el daño. Alejandro perdió becas en la universidad, rumores afectaron su reputación. Un profesor conservador lo marginó, enfócate en estudios. No en distracciones. Él persistió. Graduándose con esfuerzo. Pablo lo apoyaba. Pero Alejandro sentía el peso de las decisiones. ¿Valió la pena? Se preguntaba en noches solitarias. El punto de quiebre llegó con una traición inesperada. Elena. Intentando ayudar. Contó a la parroquia. El sacerdote lo llamó, Alejandro. Necesitamos hablar de tu alma. Él se negó. Pero el rechazo dolió. Miguel. Viendo su sufrimiento. Propuso mudarse a Sevilla. Empezar de cero. Alejandro rechazó, no huiré más. Sofía se convirtió en el puente. Adoraba a Alejandro. Llamándolo tío Ale. Juntos. Leían cuentos. Iban al zoo. Una tarde. Ella dibujó una familia, papá. Tío Ale y ella. Somos felices. Dijo. Miguel lloró de alegría. Pero Alejandro sintió presión. ¿Era esto ético? ¿Exponían a Sofía a prejuicios? Laura. Evolucionando. Se acercó. Veo que lo haces feliz. Alejandro. Por Sofía. Hagamos las paces. Organizó cenas familiares. Donde charlaban civilizadamente. Pero don José acechaba. Enviando cartas amenazantes. Renuncia a esa vida pecaminosa o perderás a la niña. La crisis máxima estalló en Navidad. La familia de Alejandro invitó. Pero con condiciones, sin Miguel. Él fue solo. Intentando reconciliar. Su padre lo ignoró. Su madre suplicó, elige a Dios. Elena me dio. Pero estalló, es mi hermano. Acéptenlo. El padre explotó, no en mi casa. Alejandro se fue. Destrozado.
Miguel lo esperaba con Sofía. Somos tu familia ahora. Pero esa noche. Discutieron ferozmente. Alejandro. Herido. Dijo, quizá no debí entrar en tu vida. Sofía merece normalidad. Miguel. Enfadado, normalidad es amor. No fingir. Alejandro salió furioso. Vagando por Madrid nevado. Al día siguiente. Un accidente cambió todo. Sofía. Jugando en el parque. Se cayó y se rompió el brazo. Miguel llamó en pánico. Alejandro corrió al hospital. Olvidando rencores. Allí. Vio a don José. ¿Quién había venido? Esto es por tu culpa. Acusó el viejo. Alejandro defendió, Miguel es el mejor padre. Su amor no lo cambia. Don José. Conmovido por el llanto de Sofía llamando a tío Ale. Suavizó, tal vez me equivoqué. Laura intervino, papá. Los tiempos cambian. España no es la de Franco. Don José. Gruñendo. ¿Se fue? Pero prometió pensar. Miguel y Alejandro se reconciliaron en el pasillo. Lo siento. Murmuraron. Meses después. Las heridas cicatrizaban. Alejandro encontró trabajo en una ONG de derechos LGTB. Canalizando su dolor en activismo. Miguel. Con custodia estable. Integró a Alejandro en la rutina. Sofía florecía. Aceptando la familia moderna. Pero no todo era perfecto. Amigos perdidos. Familiares distantes. Una noche. En una manifestación del orgullo. Alejandro habló públicamente, ser gay en España es legal. Pero el prejuicio persiste. Luchamos por acceptance real. Miguel lo apoyó. Orgulloso. Sin embargo, una sombra permaneció, el primo de Alejandro. ¿El expulsado? ¿Contactó? Vi tu historia. Me inspira. Pero pagué caro. Recordó a Alejandro el costo continuo. El clímax final llegó con una decisión moral controvertida. Don José. En un intento de redención fingida. Ofreció dinero a Miguel, deja a ese hombre. Y te ayudo con Sofía. Miguel rechazó. Pero el viejo insistió. Involucrando abogados. Es por el bien de la niña. Miguel. Tentado por un momento, el dinero resolvería deudas. Confesó a Alejandro. No lo haré. Pero. ¿Y si es lo mejor para ella? Alejandro. Traicionado por la duda. Explotó, si dudas. Entonces termina. ¿Se fue? Rompiendo temporalmente. Solo. Alejandro confrontó su identidad. Visitó al sacerdote, padre. ¿Por qué Dios me hizo así si es pecado? El cura. Compasivo. Respondió, Dios ama a todos. Tal vez la Iglesia deba evolucionar. Inspirado. Alejandro buscó terapia. Procesando traumas. Miguel. Arrepentido. Luchó por Sofía solo. Laura lo apoyó, no renuncies al amor. Sofía preguntó por tío Ale. Llorando. Miguel decidió, confrontaría a don José. Abuelo. Amo a Alejandro. Acéptalo o piérdenos. Don José. Ante la determinación.
Cedió parcialmente, por Sofía. Lo toleraré. Alejandro. Meanwhile. Recibió una llamada de su padre, hijo. Tu madre está enferma. Ven. Fue a Valencia. Encontrando reconciliación tentativa. Su padre admitió, te quiero. Pero no entiendo. Alejandro respondió, intenta. Elena ayudó. Organizando una visita de Miguel. La reunión fue tensa. El padre de Alejandro miró a Miguel, ¿amas a mi hijo? Miguel afirmó, más que nada. Sofía rompió el hielo. Abrazando a los abuelos. Lentamente. Barreras cayeron. No fue perfecto. Pero un comienzo. Años después. Alejandro y Miguel se casaron en una ceremonia pequeña en Madrid. Con Sofía como dama de honor. Familias asistieron. Incómodas pero presentes. El activismo de Alejandro creció. Hablando en foros sobre prejuicios en la sociedad española moderna. Pero el costo fue visible, amistades perdidas. Carreras afectadas. Salud mental probada. Sofía creció fuerte. Defendiendo a sus padres en la escuela. Tengo 2 papás. ¿Y qué? La historia culmina en una reflexión, Alejandro. Mirando a Miguel. Se pregunta si las decisiones fueron correctas. Sacrificios por amor. Traiciones superadas. Despertares dolorosos. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares y sociales? ¿O debieron conformarse para evitar el sufrimiento de los inocentes como Sofía?